Cuídate Runner con Natalia Freire. Entrenar en verano puede ser muy beneficioso para la salud, pero es importante tomar ciertas precauciones para evitar problemas como el sobrecalentamiento o la deshidratación. Se recomienda entrenar temprano por la mañana o tarde, por la noche, para evitar las horas de más calor y mantenerse bien hidratado antes, durante y después del ejercicio. Es importante beber líquidos antes, durante y después del entrenamiento. Esto es crucial para reponer los líquidos perdidos por el sudor y evitar la deshidratación. Hay que evitar las horas de más calor, como el mediodía, y optar por entrenar temprano por la mañana o tarde por la noche. Usar ropa ligera, de colores claros, transpirable, que favorezca la ventilación y la evaporación del sudor. Si se entrena al aire libre, pues hay que usar protector solar y gafas de sol para proteger la piel y los ojos. Y en cuanto a la alimentación, hay que optar por comidas ligeras y frescas, ricas en frutas y verduras, para facilitar la digestión y reponer electrolitos. Hay que reducir también la intensidad o duración del entrenamiento si se siente demasiado calor o fatiga. Y considerar entrenar en lugares con aire acondicionado o a la sombra, como piscinas o gimnasios. También es importante realizar un calentamiento adecuado para preparar los músculos y reducir el riesgo de lesiones. Y ya que estamos de vacaciones, pues aprovechar deportes refrescantes como la natación, el paddle surf o el kayak. Con la exposición al sol sintetizamos la vitamina D, que es esencial para la salud ósea, pero el calor puede aumentar la elasticidad de los músculos y tendones, reduciendo el riesgo de lesiones. El cuerpo puede adaptarse al calor y mejorar la resistencia cardiovascular, y el buen clima puede aumentar la motivación para hacer ejercicio. Siguiendo estas recomendaciones, se puede disfrutar de los beneficios de entrenar en verano de forma segura y eficaz. Y esta es la recomendación de hoy, pero cada viernes te decimos, cuídate, runner. Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico, elultimorunner@gmail.com, también que tenemos una cuenta de Twitter, @elultimorunner, y que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos, Iñaki Serrano y todo el equipo de Radio Marca, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Suena la sintonía del calendario de carreras porque está por aquí Lourdes Esparza. Muy buenas, Lourdes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Vienes a contarme carreras para el próximo fin de semana, el del 18, 19 y 20 de julio. Eso es, muy bien. Pues adelante. Pues mira, ya empiezan las vacaciones y en muchos pueblos pues aprovechan y ciudades, aprovechan que llegan más turistas y gente que vive fuera para organizar sus carreras y a veces hasta coinciden con las fiestas patronales. Empezamos el viernes 18 de julio. Los que estéis por Valencia, atentos a estas dos carreras nocturnas y una de ellas en la playa. La 21ª Volta a Peu Poliña de Xúquer en Valencia, son 8K, empieza a las 6:30 para los xiquets y a las 8 para la categoría absoluta. Y este año, como una novedad, pues van a dar un premio un jamón para el equipo más numeroso que termine la carrera. Vale, apúntamela, que las de los jamones me gustan. Qué bueno, sí.
Da mucha sed, ¿eh? Sí, También te digo, ahora en verano. Ya, pero hay que eso hidratarse. guarda. Pues ya luego te hidratas, no te preocupes. Y en Sagunto, la quinta CAS nocturna Playa Almarda, pues una carrera que discurre por la playa de Sagunto, empieza a las 9 y son 5 kilómetros. A las 9 de la noche, A claro. las 9 de la noche. Nocturna, Sí. Fantástico. O sea que estas dos son muy interesantes. Y el sábado 19 de julio nos vamos a Málaga y tenemos también dos propuestas muy interesantes. La séptima carrera nocturna Ciudad de Vélez Málaga empieza a las 21:45. Vélez Málaga es la capital de la Sarquía. El lema de esta carrera es Corre tu historia. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es de que vayas recorriendo el pueblo, sus calles que son preciosas. Hay dos subidas, una al Castillo de la Fortaleza y otra al Cerro de San Cristóbal. Qué bueno. Yo pensaba que tenías que contar un cuento o algo así, ¿no? Lo de corre tu historia. No, es que vas a recorrer tu historia. La historia de tu localidad. De tu qué localidad. bonito. Muy bonito. Me encanta el lema, corre tu historia. Entonces, bueno, los atletas... Corre por tu historia. Sí, visitan 23 lugares de interés histórico-cultural. Qué bonita. Sí, pues me encanta. Es muy bonita. Se llama Es el 19. El 19. De julio. Vale. Y en Málaga también, la segunda carrera nocturna de Coín empieza a las 8:30, son 10 Ks, con salida y meta en el Parque Princesa Leonor. Esta es de otra característica. ¿De qué se trata? Pues es la primera carrera nocturna senda fluvial y responde a la filosofía que cada vez tiene más adeptos de combinar el deporte con el respeto a la naturaleza. Claro. Sí. Sí, porque hay muchas veces que vas a alguna carrera y luego te encuentras todo lleno de botellas y de porquería tirada y da mucha rabia. La organización quiere fomentar precisamente eso, un comportamiento ecorresponsable, mantener el equilibrio del entorno natural de los lugares y para ello pues tiene tres propuestas. Una, luchar contra la erosión del suelo, queda prohibido el uso de atajos fuera de los caminos y senderos marcados. La limitación de residuos, la organización obliga a que los corredores lleven su propio vaso individual. Y la gestión de residuos. Todos los residuos durante la carrera deberán depositarse en las papeleras previstas. Y que no dejéis ni pañuelos de papel, ni de higiénico, por ahí por el suelo de esta senda tan bonita. Todo recogidito, que seguramente que luego pasará alguien a revisar. Pero vosotros no le deis trabajo a los que van después. Sí, nos vamos otra vez a Valencia. Bueno, y sobre todo porque así es un hábito saludable, igual que el de correr, el de cuidar el medio ambiente. Eso es. En Valencia, en Aldaya, la 13ª 10K sin límites. Ojo, Aldaya, que es uno de los pueblos de la Dana, así que... Claro, mira, justo lo iba a decir, porque mira, esta carrera se enmarca dentro del 10º circuito running Lorta Sud Caixa Popular 2025, que se desarrolla pues en esta localidad y en otras de la Horta. Y localidades que, desgraciadamente, se hicieron muy famosas a raíz de la Dana, ¿vale? Que destruyeron algunos pueblos de la Horta Sud. Bueno, pues en esta carrera que empieza a las 8 de la tarde, los nenes a las 18 horas, son 10K, hay una cosa que me ha gustado en el reglamento, aunque, bueno, sabéis que todas las carreras tienen sus reglamentos, hay que leérselos, yo creo que debería todo el mundo leérselos un poco, pero en este concretamente hay una llamada de atención que me parece muy importante. Mirad, hay una llamada de atención para todos los que vayan a correr que dice, no participéis sin dorsal. Inscribirse en una... Lo voy a leer, si te parece. Inscribirse en una carrera urbana no te da únicamente derecho a correr por las calles de la ciudad. Detrás de cada inscripción hay toda una serie de servicios y atenciones que solo los corredores y corredoras que llevan un dorsal tienen derecho a utilizar. Habituallamientos, asistencia sanitaria, servicios de seguridad, seguro de accidentes y responsabilidad civil. Si participas sin inscripción o con un dorsal falso o con el de otra persona, esta cadena de atenciones por la cual muchas personas han pagado se rompe y todo el mundo sale perjudicado, sin olvidarnos de las posibles consecuencias legales en caso de accidente o incidente durante la prueba. Por todos estos motivos, vale la pena inscribirse y correr con dorsal. Desde luego, y además es que así te contabilizan el tiempo que has hecho y tienes tu marca acreditada y todo lo demás. Sí. Pues sí, en Palencia hay una carrera solidaria a favor de la fibromialgia en Calzada de los Molinos y además es un día muy divertido porque ellos le han llamado, es el primer Rural Nin Day, que viene de la unión de running y rural. Sí, tal cual. Rural Nin Day, ¿qué te Eso parece? Pues es una fiesta, es un día de fiesta deportiva por la mañana de ciclismo y por la tarde hay una carrera solidaria de 5 kilómetros, 100 metros, que se puede hacer andando y corriendo. Y los 3 euros de la inscripción pues son para los enfermos de la fibromialgia. Y el domingo 20 de julio, en Barcelona, la 27ª carrera popular de Poble-sec empieza a las 9 de la mañana. Para los niños ya a 9:30 la absoluta de 5 kilómetros. Y bueno, es un circuito de asfalto recorriendo las calles del Poble-sec, que está muy bien también. Claro. Y ahora vamos a acabar con dos carreras muy curiosas. Mira,
porque son muy antiguas. Una es la 43 o 43ª Trofeo San Lorenzo en Madrid. Empieza a las 9 de la mañana. Es una carrera urbana que va por el distrito centro con salida y meta en la calle Argumosa. Anda, mira, eso es Lavapiés. Sí, en Lavapiés. Y bueno, son 3 pruebas para diferentes categorías. Destaca la absoluta de 10 kilómetros que parte desde la Ronda de Atocha. La inscripción tiene un costo de 12 euros y está limitada a 1.200 participantes. Y bueno, puedes ir a recoger la dorsal y todo esto a la Asociación de Vecinos La Corrala. Pero vamos, una manera muy chula de recorrerse el centro de Madrid un domingo por la mañana. Es una carrera castiza, sí. Pues ya es su edición 43. Y en Águilas Murcia tenemos la edición 46 de la carrera popular Ciudad de Águilas. Claro. Empieza a las 9 de la mañana, son 4,3 kilómetros. Es una distancia un poquito especial, ¿no? Porque tendrán el circuito así. Sí, es un circuito asfaltado. Es en el paseo marítimo de la playa de Levante de las Águilas, con subida al mirador del Pico de la Aguilica. Ahí, de la Aguilica. Sí, de la Aguilica. Joder, que bien. Y o sea, que hay, ojo, cuidado, que a subida. Claro, que la subida al pico es subida, pero es bueno. Subida. Pero no, bueno, pues, Águilas está bien. En la orografía no es demasiado difícil. Esta carrera, pues no sé si es porque es corta o qué, pero tiene una categoría, además de todas las categorías normales que suele haber en estas carreras, está la de Supermaster para mayores de 70 años. Jo, fantástico, sí. Eso está muy bien. Yo creo que lo hay en más carreras, pero está muy bien que lo destaques en esta, porque además en la zona de Águilas va mucha gente que ya, jubilados, claro, van allí a retirarse ya después de haberlo dado todo durante la vida laboral. Dices, pues ahora me vengo a relajar y a entrenar, y a subir al Pico de la Aguilica. Pues muchísimas gracias, Lourdes Esparza, por todas estas carreras que me has traído para este fin de semana, no, para el siguiente, para que os dé tiempo a inscribiros en todas las carreras que nos has contado. Pues nada más, muchísimas gracias. Está sonando Moby y eso significa que está por aquí Daniel Porro. Muy buenas, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Pues bien, aquí la verdad que se está a gusto porque no hace tanto calor, se está bien. Depende del estudio, ¿eh? Sí, no, en yo estoy estupenda. Yo sé de una que lo pone a 4 bajo cero, ¿eh? También es verdad, sí, yo lo que yo hago en verano cuando vengo a la redacción es traerme la chaqueta, la cazadora o... Mira cómo voy manga larga y hace 30 y pico grados en la calle, o sea, me flipas. No, pero yo me la pongo aquí dentro y luego me la quito cuando salgo, que me encuentro con un calorazo, pero bueno, es lo que toca, es lo que hay. Es lo que hay. Y habrá mucha gente que se ha ido a la playa, que ha estado corriendo por la playa. La última vez que charlamos tú y yo estuvimos hablando precisamente de eso y me quedó claro que una de las consecuencias de un mal uso de nuestros pies a la hora de correr, ya sea o bien porque nos ha dado por correr por la playa sin zapatillas o por cualquier otra razón, es que la consecuencia puede ser una de las lesiones más habituales del corredor, que es la fascitis plantar. Eso es. De hecho, Natalia, la fascitis plantar, la mitad de la gente que viene, por no decir el 100%, ya tiene diagnosticado fascitis plantar por Google. Me duele el pie, puede ser arriba, abajo, a la derecha, izquierda, por delante, por detrás, por cualquier lado puede ser fascitis plantar. No. La fascia plantar, para que nos entendamos, es un tejido conectivo que sostiene el arco del pie, con lo cual vamos a dejar lo que es entre los deditos, más o menos, el antepié, hasta casi el talón. Entonces, toda esa tensión es una tensión realmente y una inflamación de toda esa fascia, que se puede provocar por 1.600 cosas, incluso por tipos de alimentos o incluso una disfunción de algún órgano, Cuidado con lo que estamos hablando, que muchas veces metemos caña ahí los terapeutas, reventamos y al final es un problema orgánico que hay dentro que no se ha tratado. Entonces es muy importante saber de dónde viene la historia. ¿Por qué puede venir esa inflamación de la fascia plantar? Lo has dicho lo primero tú. Un terreno inadecuado a la hora de correr. Un peso corporal nuestro inadecuado al correr. Un peso que ejercemos nosotros es inadecuado al correr. Quiere decir una mala técnica a la hora de correr. Es decir, siempre ponemos ejemplo, incluso yo creo que en algún programa con Frank Benedito ya lo hemos estado hablando, es igual de malo correr mal que correr a mucho rato muy lento. ¿Vale? Con esto quiere decir mucho rato muy lento. A lo mejor es preferible correr menos tiempo,
más rápido. Ujú. ¿Por qué? Porque hay más impacto, con lo cual ese impacto hace que haya más inflamación en la fascia plantar. Por más cosas. Puede haber sido por simplemente pues lo que hablábamos hace un mes, que estuvimos hablando acerca de cómo correr en la playa o si poder correr en la playa. Simplemente porque por la arena, el roce de la arena, porque se te haya metido algo de arena, de piedrecilla en el pie, te crea un poquito de molestia. Eso sin zapatillas, ¿vale? En el caso de tener la zapatilla, 3/4 lo mismo. Pues llevar una zapatilla inadecuada, una zapatilla inadecuada porque esté desgastada o porque nos hayamos comprado una zapatilla pronadora y supinadora y sea lo contrario. Siempre digo a la gente, yo lo que haría es comprar una zapatilla neutra y luego que lo valore el podólogo, que para eso es el especialista. Eso me lo dice el podólogo. Compro una zapatilla neutra y después de esto valoro si tengo que ponerme una plantilla por el tipo de pisada que tengo, más pronadora, más supinadora, con un peso aquí o con una carga allí. Más cosas que pueden influir. Trabajos de fuerza inadecuado. ¿Por qué? Porque a veces sin querer, igual que tenemos una pierna más larga que la otra, podemos estar empujando más con un lado de la pierna y al final con empujar un poquito más con la cara externa del pie, podemos estar creando una sobrecarga muscular y una fascitis plantar. Por los cambios de temperatura, cambios bruscos de temperatura. Por gente ahora, por ejemplo, que hace el Camino de Santiago, también nos ha pasado. Llevar mucho rato el calcetín mojado puede caer una retracción de la fascia plantar y te puede provocar una cosa que parece una chorrada y obvia, pero que sucede. El llevar una chinita en la bota o en el doblez en el calcetín, un doblez en el calcetín. dices. Por eso los calcetines compresivos o los calcetines de descanso, como son los de Prenel, eso no, como está tirando, obviamente es muy difícil que se cree esa elastina sí, es verdad, además esa arruga. se adapta al pie perfectamente, con lo cual yo por eso siempre corro con ellas, amén. Y esa arruguez también puede aparecer. Los que a lo mejor hacemos largas distancias o andamos en montaña mucho tiempo, puede pasar también que se te esté creando una rozadura y tú tiras y tiras y tiras y tiras y tiras, se te crea una ampolla, no te explota la ampolla y al final hay una retracción de la fascia plantar otra vez y sales de ese trekking que ibas a hacer ese día o de esa carrera que ibas a hacer ese día con una ampolla y de regalo, 2x1, una fascitis plantar. Con una cosa tan tonta, pero tan importante, ¿no? Más cosas que pueden provocarlo. Bueno, ya las caídas, los esguinces repetitivos que hayamos tenido. Pues ese esguince repetitivo puede haber provocado que como no estás pisando bien, se retrae el tobillo, no hace bien el juego o vas un poco raro y al final acabas pisando mal. Yo creo que, sobre todo si hay fascitis plantares repetitivas, es muy importante consultar al podólogo porque bueno, nos mira cómo está el estudio de la pisada y nos va a ver dónde están las cargas y es muy importante la carga dónde va. Si la carga va en un sitio inadecuado, ya podemos estar el terapeuta metiendo el dedo y haciendo todas las barbaridades que podamos, que nos va a estar molestando continuamente. Eso está clarísimo. ¿Cuáles son los síntomas más claros para saber que tienes una fascitis plantar o un signo que te indique que tienes que ir al podólogo? Pues mira, si nos ponemos en todo lo que es el maleolo, donde apoya prácticamente el pie, todo lo que es el talón, ¿vale? Donde hace el corte del pliegue, por decir una manera, hacia los dedos de los pies, toda esa parte central o casi el puente del pie, ahí empieza la película. Esa es la película donde más drama hay, ¿vale? Ahí es donde hay la retracción mayor, porque la gente se equivoca a veces y piensa que es en el maleolo un poquito tirando al talón de Aquiles. Y si el dolor ahí es más agudo, ya estamos hablando de un espolón calcáneo. Es otra película que también la estuvimos hablando en Cuida Terránea seguramente, que es una acumulación de calcio en la zona, es un hueso callificado, ¿vale? Pero lo normal es que aparezca sobre todo en puente de pie y casi tirando un poco al maleolo. Eso casi seguro. Puede aparecer a veces un poco reflejo. Tener en cuenta que al final la fascia plantar es como una red de telaraña. Esa red de telaraña por inflamación se acaba inflamando y se acaba, a ver si digo la palabra bien, que parece un trabalenguas, desenredando. Vale, desenredando. Entonces lo que necesitamos es enrejarse para fortalecerlo, para que esa telaraña tenga mucha red y pueda estar sostenida y no se inflame, no inflame todo lo demás. Y los síntomas suelen ser dolor agudo, cuando nos levantamos por la mañana ya, en cuanto pisamos ya es molestia, en algunos casos es insufrible. O sea, el estiramiento suele aliviar bastante, pero la sensación siempre suele ser incluso de quemazón, tirantez, como que no, el pie está como contraído y una zona inflamada bastante importante y dolor casi siempre. Y además es un dolor continuo. A la gente cuando lo tiene fascitis plantar, estando sentados, le molesta también. O sea, que no es lo típico que te levantas y dices, ay, se me ha quedado enganchado el que pie. me pasa algo ahí, ¿no? Y, dices, y al rato ya se te ha pasado. Pasa que puede ser una sobrecarga. Entonces hay gente que ya, a la mínima que sobrecarga, fascitis plantar. A ver, espera. Vamos ahí es donde tenemos que aprender a diferenciar, ¿no? Exactamente. Cuando es una sobrecarga, que puede haberla,
Claro, pero vamos al terapeuta y adivinamos, oye, pues sí, es ahí, mira, pues este es el sitio, porque a lo mejor simplemente es una sobrecarga, estate tranquilo, ya está. Y ahora me preguntarás, ¿y el tratamiento? Claro. ¿Y qué hacemos ahora, no? Pues muchas cosas, podemos hacer muchas cosas, Natalia. Podemos hacer desde el estiramiento del pie, simplemente estirar el pie con una banda elástica, intentar tirar el pie, hacer una dorsiflexión, una extensión del pie, porque nos va a ayudar a estirar el pie. El consejito que siempre hemos dado, que es el de la botellita fría versus un poco más engorroso, o el de la pelotita de tenis. Sí. Siempre tiene que ser la pelota, que es una cosa, una pelota, una superficie de goma, para que puedas adecuarlo. ¿Por qué? Porque el primer ejercicio de rodar la pelota como si fueses a controlar el balón y haciendo como una cruz, te va bien, pero luego yo propongo un segundo ejercicio, que es apoyar todo el peso tanto en el talón, en el puente pie y en el puente del pie. Y en el antepié, retropié y puente del pie. O sea, las 3 zonas del pie, por decir una manera. Cargas el peso y los mantienes unos 20-30 segundos. Luego en el puente del pie y luego en la parte de delante del pie. ¿Qué pasa? Que al ser goma, abres un poquito y es como si expandieses el tratamiento y se adapta un poquito al pie. Porque he visto gente que lo hace con una pelota de golf. Y, hombre, una pelota de golf te puedes no hacer tan fácil de plantar. Te puedes hacer un edema, pero bastante majo. Es como tener una pelota de pilates, pero bajo el pie. Por ejemplo. Sí. Vale, perfecto. Siempre pongo el ejemplo de la pelota de tenis o de pádel, es similar, porque al final se adecua muy bien al pie y al final la puedes rodar. Es más blandita. La botella de agua helada viene bien porque hace un efecto antiinflamatorio. Nos viene bien. Luego, el tratamiento a nosotros a nivel de terapia, pues meter el dedo hasta las orejas. Nunca mejor dicho. Hay que meter mucho el dedo porque ahí baja muchísima inflamación. Trabajamos con diatermia, radiofrecuencia, ondas de choque. Bueno, hay un poquito de todo. Ya que si la fascia está muy mal, tenía que estar en un estadio de estar años, estaríamos hablando de ya cirugías. Pero no conozco ningún caso de cirugías, por lo menos en los 20 años que tengo de profesión, que haya habido cirugías. De hecho, hasta nuestro buen amigo Vicente Ortega tuvo fascitis plantar, se la trató con nosotros y me dijo que me parece que lleva 10 años con la fascitis plantar. Y no ha vuelto a recaer. Bueno, no por esto. Fantástico. No visita para otra cosa, pero para esto no le hace falta. Entonces eso yo creo que es el tratamiento más adecuado y lo normal es que con tiempo y paciencia se mejore y también ponerse en manos de un podólogo porque a lo mejor a futuro necesitas eso. Y la compresión, por cierto, y ya no está a cabo, la compresión, cuidado de los zapatos, porque uno de los casos de fascitis plantar más grandes son los botas de seguridad o zapatos de seguridad. Cuanto más abierto llevamos el pie, mejor que mejor. Más ancho, sí. Pero si hay bota de seguridad, pues por lo menos la mejor y la más ligera que haya en el mercado, aunque cueste X dinero más uno, ¿sabes? Ya. Lo mejor Pues posible. info@atrio3.com es el correo electrónico de Daniel Porro. A él le podéis escribir ahí a info@atrio3.com y muchísimas gracias por tus consejos y ayuda. A ti, Natalia, como siempre. As the daytime to forget comes, leave far away, another day comes, and there's no fixed rules on the way we see. Hace algún tiempo, no demasiado, porque la verdad es que está recién publicado, llegó a mis manos un libro que según vi el título dije, este es mi libro. Se titula No te lesiones más, los consejos del fisioterapeuta en el que confían 2 millones de personas. Está escrito por Tony Pérez, al que todo el mundo conoce como Fisioteduca, y Tony Pérez es fisioterapeuta, pero además es un apasionado divulgador. Muchos de la gente de la sanidad, de los médicos, se dan cuenta, y por eso tenemos este programa Cuídate Runner, de que a través de la divulgación llegan mucho más lejos que a través de las consultas. Y es por eso por lo que Tony Pérez, con un lenguaje muy cercano, muy sencillo, muy fácil de entender, nos explica a lo largo de las páginas de este libro, No te lesiones más, cuál es el secreto para no lesionarse, para prevenir las lesiones y si ya las tienes, para mejorar de ellas. Es un poco lo que hacemos aquí en nuestra sección con nuestro osteópata Daniel Porro, pero llevado a un libro en el que él pues refleja un poco todo lo que ha aprendido durante todos los años que lleva ejerciendo la fisioterapia y sin duda a mí me ha parecido después de leerlo que tiene cosas muy, muy interesantes que por suerte no conocía. Quiero decir por suerte porque una no puede saberlo todo y para eso están los escritores, los divulgadores, en este caso Tony Pérez, para contarlo en su libro y que sigamos aprendiendo. Tony Pérez, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues nada, encantado de la pedazo de presentación que me has hecho y estar por aquí, Natalia. Pues mira, la verdad es que yo cuando solamente con el título ya dije, este libro es para mí, porque los que corremos, los corredores, aunque nos cuidemos mucho y aunque hagamos todo lo posible por no lesionarnos, al final, y me lo dijo a mí un traumatólogo hace muchísimos años cuando fui después de una lesión que me produje haciendo snowboard, que me dijo, si haces deporte acabarás lesionándote, porque no tenemos todavía el control suficiente, los deportistas, sobre todo los populares, los amateurs, sobre nuestro cuerpo ni el conocimiento. Y es algo que tú sí que explicas muy bien en tu libro. Sí, exactamente. Al final hay que entender que el deportista amateur probablemente no se dedique únicamente al deporte, por lo tanto no puede echarle la de horas que necesitaría ese cuerpo para, vamos a decir, estar a punto para intentar no lesionarnos, ¿no? Porque es casi imposible, pero sí que es verdad que hay muchas estrategias que no seguimos porque a lo mejor las conocemos pero no tenemos tiempo. Tú dices en la presentación del libro, este libro nace con un propósito claro, ayudarte a entender cómo funciona este vehículo maravilloso que es tu cuerpo, cómo prevenir lesiones comunes y sobre todo qué hacer cuando algo no marcha bien. Que eso, yo creo que la primera parte, lo de prevenir lesiones comunes, no lo ponemos en práctica porque por lo que estás diciendo tú, ¿no? Porque no nos dedicamos plenamente al deporte. Sin embargo, los élite también se lesionan y quizá porque ellos llevan al cuerpo hasta unos extremos mayores que nosotros, pero lesionarnos nos lesionamos todos. Sí, exactamente. De hecho, el deporte de élite es lo menos sano que existe dentro de hacer deporte porque, obviamente, ahí prima el rendimiento y no prima la salud, ¿no? En la mayoría de veces y, por tanto, hay muchos pacientes atletas profesionales que te vienen y te dicen, oye, que está muy bien que yo tenga que descansar X tiempo o que tenga que hacer X rutina, pero que yo dentro de una semana compito. Entonces, tú, ¿cómo le vas a decir que no, no? Pero a nivel amateur sí que, por ejemplo, esa palabra que has dicho al principio de conciencia, ¿no? Concienciarnos de que hay en nuestro cuerpo, es interesantísima porque hay muchísimas personas que no conocen su cuerpo al nivel de, si yo te pregunto, pues ¿qué músculo está encima de la rodilla, justo en la parte más delantera del muslo? Pues, el cuádriceps. Pero hay gente que no lo sabe, ¿no? O no tiene la estructura mental de cómo es. Y si no sabes cómo es un músculo, no sabes cómo funciona. Si no sabes cómo funciona, no sabes cómo entrenarlo, no sabes cómo ganar fuerza y, por lo tanto, reducir esa probabilidad de lesión. Tampoco sabes que cuando te lesiones no vas a saber recuperarte bien del todo porque no sabes qué estás recuperando, ¿no? Entonces, esa maniobra de conciencia corporal, que es lo que realmente yo divulgo en redes siempre, que es aprender sobre el cuerpo humano, no es tan difícil como la gente cree, ya que todo está en base al razonamiento, que es una palabra que me encanta, hacer pensar a la persona. Y en el cuerpo humano es vital para rendir más y para lesionarte menos. Sin duda. Yo me he leído todo el libro, pero es verdad que, aunque es muy interesante la parte del principio, que hablas de lo que es el tronco, ¿no? La parte superior del cuerpo, pero es verdad que a partir del capítulo 8, ahí es donde empieza ya el colacao. Yo cuando llegué al capítulo 8 dije, aquí está lo que a mí me interesa, porque es cierto que yo todo lo que sé de musculatura y de lesiones lo he aprendido ejerciendo el periodismo, o sea, y corriendo, evidentemente, preguntando a los especialistas esto qué es lo que pasa y doliéndome. Me está doliendo esto, ¿por qué es? Hay varios capítulos muy interesantes, pero a mí me ha llamado mucho la atención el del suelo pélvico. Primero, porque creo que es un tema del que se habla muy poco. Segundo, porque afecta fundamentalmente a la mujer, aunque tú dejas muy claro en tu libro que también afecta a los hombres, pero sobre todo por el porcentaje que comentas en el libro, ¿no? Que hasta un 50% de las mujeres experimentan un grado de incontinencia en algún momento de su vida. Es la mitad de la población femenina que tenemos algún problema en el suelo pélvico y experimentamos la pérdida de orina en algún momento en nuestra vida, en ocasiones, como cuentas en el libro, después de los partos, en la época de la menopausia, cuando toda la parte del suelo pélvico se empieza a sufrir y empieza a estar más, por decirlo de algún modo, lesionado, ¿no? Pero sí que me ha llamado la atención que esto también afecta a los hombres. Correcto. Primero, gracias por el análisis porque me encanta que te haya gustado, que te hayas visto también hasta ese punto el libro. El suelo pélvico, hablamos de conciencia, ¿no? De lo que vemos, de lo que creemos que tenemos dentro, ¿no? Yo, por ejemplo, si tú me dices, ¿cómo es la rodilla, Tony? Pues yo me lo imagino perfectamente, ¿no? Los huesos, la articulación, todo lo que hay, ¿no? Si yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo es el suelo pélvico? También lo sé porque, obviamente, sé sobre anatomía, soy fisioterapeuta, pero
a una persona normal y corriente es muy probable que la imagen del suelo pélvico lo tenga súper difusa, ¿no? Un suelo en la pelvis, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿No? Porque es que no lo ves. Por ejemplo, te ves el glúteo y te lo ves, pero el suelo pélvico no te lo ves. Entonces, hay muy poca cultura sobre qué es el suelo pélvico y, por lo tanto, hay mucho topicazo. Y este ya es el primer error, que es, al ser una zona, vamos a decir, íntima, ¿no? Para que la gente se sitúe, el suelo pélvico es lo que hay dentro de nuestra pelvis. Es como si nosotros tuviéramos una puertecita en el ombligo, ¿no? Y de repente metiéramos la mano por ahí dentro, fuéramos hacia debajo, hacia la pelvis, y ahí encontramos mucha musculatura, ¿no? Pues mira, las lesiones en el suelo pélvico son un tema bastante tabú, por desgracia. De hecho, te voy a responder al tema del hombre y después, si quieres, te doy una analogía perfecta para que la gente entienda hasta qué punto esto es tabú y hasta qué punto esto es un problema. Porque de verdad que no se tiene la conciencia y con lo que te voy a contar la gente lo va a pillar al momento. En el hombre hay problemas de suelo pélvico, sí, pero el hombre no tiene la misma capacidad de tener esos problemas que la mujer. ¿Debido a qué? A la anatomía, a que las mujeres tienen esa preparación al embarazo, por lo tanto toda la pelvis está situada para ello, tiene más abertura, y el hombre no. Yo me acuerdo que un hombre, un catedrático que yo escuchaba unos podcasts suyos, me comentaba mucho que el hombre es como si tuviera una botella, pero con tapón, y la mujer es sin tapón. Pero el hombre, aún así, debe de cuidar su suelo pélvico. Lo que pasa es que la mentalidad de cómo se entrena el suelo pélvico, si yo te lo pregunto, ¿qué crees que es? ¿Qué me dirías? Hombre, básicamente lo que mejor conozco son los ejercicios Kegel, que es algo que te dicen siempre cuando vas a los cursos de preparación al parto y todo lo demás. Exacto. Pero, si te das cuenta, en la narrativa de Kegel, ¿no? Que es, bueno, para que lo sepas, son un tipo de ejercicio que se hace con el suelo pélvico de una compresión. Es una contracción de los esfínteres. Claro, y también se puede introducir vía vaginal ciertas bolas, ciertos utensilios para que no se caigan. Pero el suelo pélvico es parte de nuestro cuerpo, de nuestro centro del cuerpo. Eso hace que sea importantísimo para nuestro core, para nuestro abdomen, para nuestras lumbares. Es como una caja que tiene que estar siempre bien cerrada, porque si no, empiezan los problemas. ¿Qué le pasa al suelo pélvico? Que para entrenarlo también se entrena mediante la fuerza pura y dura. Y eso es lo que la gente tiene que comprender. Una embarazada debe entrenar fuerza, debe entrenar sus glúteos, sus aductores, porque indirectamente está entrenando la musculatura del suelo pélvico, simplemente porque tiene que estar fija esa caja cuando una persona produzca fuerza. Y te voy a contar, por último, hasta qué punto una lesión en el suelo pélvico puede ser más discapacitante que cualquier otra. Hay una frase que es súper típica, que se dice, que es un dicho, que es me meo de la risa, ¿no? Tú estás con tus amigos, con tus amigas, y tú dices me meo de la risa. Esta frase no es un dicho, esto es lo bonito también de la lengua española, ¿no? No es un dicho que se hayan inventado, no, esto existe de verdad. Es que me meo de la risa te está diciendo que se te está escapando el pipí, que es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Que lo que pasa es que cuando tú haces un esfuerzo, en este caso la risa, la presión que hay dentro del abdomen aumenta y como esa caja de la que te he hablado antes no está bien cerrada por abajo, se escapa, ¿no? Creo que se entiende. Bueno, pues esta incontinencia urinaria de esfuerzo la tiene más del 35% de las mujeres mayores de 50 años. Un dato brutal. Desde luego. Porque es una barbaridad de gente. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto no se queda aquí. Porque me meo de la risa significa que todo esfuerzo que a mí me suba la presión, me voy a mear. Como cuando por ejemplo, cuando me río, ¿no? Que es el dicho tal. Como cuando me río, se me escapa el pipí, no voy a reírme. No voy a socializar, no voy a ir con mis amigas, no voy a ir al cine a ver una peli porque me voy a reír y me voy a mear. Pero es que va más allá. Como también me aumenta la presión, por ejemplo, haciendo ejercicio, tampoco voy a hacer ejercicio. Pero es que voy más allá. Es que como mi marido me da cosa decirle que me puedo mear si tengo relaciones sexuales, mi esfera sexual se agota. De hecho, hay un dato muy abrumador que a partir de esa edad las relaciones sexuales bajan un montonazo. ¿Por qué bajan? Pues en gran parte por esto. Y a tu marido le dices, como es un tema tan tabú, no le dices la verdad, le dices que no te apetece. Claro. Cuando realmente lo que te pasa es un problema que es una lesión, que es remediable. ¿Sabes? Que si esa caja se le pone una buena cinta aislante, es decir, se genera una
un buen entrenamiento de fuerza, esa caja va a volver a cerrarse bien. Por lo tanto, te quedas sin amigos, te metes en un círculo vicioso, la pareja va mal, tu relación sexual va mal, tu entidad laboral también, porque vas a cualquier sitio. Hay mucha gente ya que incluso se mea andando. Bueno, es que cuentas que incluso puede ocurrir cuando estornudas. Es que en tu libro... Cuando toses, Sí, en tu libro... la maniobra de Valsalva, un Sí. aumento de la presión abdominal se da, por ejemplo, por toser. Sí, en tu libro cuentas además que una de tus pacientes te preguntaba si esto era para siempre y ahí es donde dices tú que la de fisioterapia puede marcar la diferencia porque no tiene por qué ser para siempre. Hay muchos ejercicios y muchos estudios que están avanzando en ese sentido. Claro, y que no hay que olvidar que son músculos. Y un músculo es una estructura preciosa porque nos está dando activamente fuerza, siempre. Y la fuerza nos da movimiento. Algo muy Por tanto, similar, perdona Tony, ocurre también con dime. el prolapso. Te lo digo porque Sí, exacto. es una cosa muy parecida y aquí sí que hay frecuencia, digamos, también en los hombres, ¿no? Porque también puede ocurrir en la zona del ano. Exacto. Incluso, por ejemplo, en tema de hombres, ¿no? ¿A qué nos vamos, por ejemplo? Hernia umbilical, diástasis abdominal, es decir, que se abra el abdomen. El abdomen Eso es muy frecuente también en las mujeres con el embarazo, sí. muy frecuente. También hay cambios hormonales, pero es muy frecuente la dilatación. Por eso la preparación previa, intra y post al embarazo debe ser siempre ligada a entrenar fuerza. Pero los Porque- hombres también cuando levantan objetos pesados con estreñimiento, Claro, muchas de las exacto. cosas que tú vas contando en el libro que a mí me ha sorprendido. Y todo esto tiene solución, que además lo vas explicando en cada capítulo que va acabando, vas explicando las recomendaciones, la prevención e incluso tienes un código QR para que podamos escanearlo y saber más del capítulo se en me concreto. ocurrió- Sí. Se me ocurrió esa idea y creo que fue muy divertida. Pero vaya, por eso a mí me gustaría dejar el mensaje de que, oye, tienes un problema de salud. Que sí, que obviamente es un problema más íntimo porque está en una zona, vamos a decir, íntima, ¿no? Los genitales y Sí. esa zona que dices tú, uy, pues me estoy meando, es una zona muy íntima. Pero hay muchísima gente como tú. Y a ti te está quitando muchísima calidad de vida. Nos vamos al deporte, ¿no? Que es lo que más nos gusta aquí. En el deporte, este tipo de lesiones, en correr, por ejemplo, ese impacto cada vez nos acelera, nos aumenta esa presión abdominal y la caja, de nuevo, se nos puede abrir por cualquier sitio. Por lo tanto, ponte en manos de un profesional y ábrete con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Si no eres capaz de abrirte con esas personas, realmente no sé si son las personas indicadas que tener al lado, ¿no? O sea, realmente necesitas ese apoyo emocional. No es un problema tan grave, pero se puede convertir en un círculo muy vicioso en base a esto. Y lo que te he comentado de esa narrativa del meme de la risa hasta llegar a pues no poder tener relaciones sexuales es el día a día, ¿no? Que después a lo mejor te encuentras con una persona que dice, vaya tía más sosa, ¿no? O vaya tío más soso. A lo mejor es que está evitando constantemente estímulos que le hagan que le florezca esta lesión, ¿no? Sí, porque tú pensarlo, lo tratas pues, como una lesión, está claro. Sí. Claro, es una lesión y, como te digo, puede llegar a ser de las más discapacitantes, porque si te rompes un brazo, pues incluso la gente te firma las cayolas, no estás orgulloso muchas veces de decir, oye, soy Ya, el pero pupa, en ¿sí? esto ¿Qué pasa? hay mucho, claro, hay mucha vergüenza incluso, ¿no? Que es un poco tabú, como tú bien decías. En cualquier caso, no es a mí es de lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Encontrar en tu libro, porque no es frecuente encontrarlo en los libros de fisioterapia y sobre todo yo buscándolo, ¿no? Para lesiones de corredores. Pero sí que es verdad que esto ocurre, o sea, ocurre que mucho más frecuente, de hecho, como tú bien cuentas en el libro, de lo habitual. Pero sin embargo, sí, por avanzar te lo digo, hay un capítulo que para mí es la panacea ya, porque esta es la lesión posiblemente, las lesiones del corredor posiblemente se dan más en las rodillas, ¿no? Y la rodilla es la articulación con más lesiones, que tú lo explicas en tu capítulo, y claro, de este capítulo tengo subrayado prácticamente todo. Lo subrayé todo porque, claro, son muchas las lesiones. Hay una cosa que dices que te dijo un amigo tuyo, fisioterapeuta, que dijo, la rodilla es como esa bisagra de la puerta que siempre chirría si no la cuidas. No cuidamos nada las rodillas, Tony. Es que yo creo que se lesionan tanto porque no la cuidamos. Y
Me ha gustado muchísimo la parte en la que hablas pues, de todas las lesiones que afectan a la rodilla. Me he parado especialmente en la de menisco, que es la que sufro yo, pero sí que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, más allá de la lesión del ligamento cruzado anterior, que me ha gustado Es la mucho. famosa. Sí, es la más famosa, ¿no? Es la más famosa, pero me ha gustado mucho la parte en la que hablas también, en la parte del final, cuando hablas de las consecuencias, las verdades y los mitos, que dices que uno de los mayores mitos relacionados con el ligamento cruzado anterior es pensar que rompérselo significa decirle adiós al deporte para siempre, y es falso. Con un buen tratamiento y paciencia, muchos atletas no solo vuelven, sino que se lo hacen más fuertes. Bueno, tenemos una prueba con Carolina Marín, lleva 3 lesiones de este tipo. Sí. 2 en una de sus rodillas, y ya la hemos visto cómo ha sido capaz de volver y cómo ha sido capaz de rendir al mejor nivel. Sí, y volverá de nuevo. Yo, para mí, es una persona que la pongo al mismo escalafón de Rafa Nadal, y hay mucha gente Sí. que admiro, y sobre todo la admiras por eso, por más allá de lo que hayan ganado, por la calidad de persona, por la superación que tienen detrás. Y porque, aunque ellos se lesionen, han vuelto al mismo nivel al que estaban antes. Y esto es dificilísimo, porque tú notas que sí, que esa rodilla puede que no tenga la misma movilidad, puede que no tenga el mismo rango de dolor, o sea, que a la persona le duela, puede que esté inflamada, pero hay un síntoma que es el más importante de todos y es el más difícil de quitar, que es el miedo. Y contra el miedo es muy difícil luchar, porque tú no estás en la cabeza de ese profesional. Entonces, yo hay una palabra que me encanta que se llama optimismo. El optimismo no significa ver la vida de color de rosa o creer que siempre te van a salir las cosas bien. No, significa tener predisposición a dar el 100% de ti para ver si te puedes recuperar. Si hay suerte o si tú realmente ese trabajo es efectivo. Y en personas como Carolina ves ese optimismo, porque el optimismo deja atrás el miedo, porque el optimismo deja atrás la evitación y la negación. Es decir, no puedo. Y esto nosotros no lo tenemos en conciencia si no hemos tenido una lesión grave. Porque al tener una lesión grave, el cruzado, por ejemplo, ¿no? Que se tira por prácticamente un año, 9 meses fuera, en tu cabeza se instaura, tú por ejemplo tienes una lesión del menisco, en tu cabeza se instaura un chip. Y ese chip es el chip del miedo. Y el chip del miedo es mucho más difícil de quitar que el dolor y que cualquier otra limitación. Porque ya sabes, ya te acuerdas perfectamente del gesto en el que te has lesionado. Entonces lo evitas. De hecho, con el cruzado, por ejemplo, hay una lesión muy típica que se da cuando uno se recupera y empieza otra vez a rendir, que es una lesión en los aductores de la otra pierna. Y esto es simplemente porque tú evitas pisar tanto con esa pierna y carga más la otra. Hasta ese punto llega, ¿no? El miedo a poder incluso lesionarte otra vez. El miedo a la recaída. Todo esto te da una combinación por la cual personas como Carolina son muy admirables, porque han sido capaces de no quitarse ese chip, porque ese es imposible y la persona que se lesiona lo va a entender perfectamente. Es imposible quitarte ese miedo al 100%, pero sí controlarlo, aprender a saber que estar ahí, y eso tiene más valor que cualquier campeonato, que cualquier oro olímpico que pueda ya conseguir. Sin duda. Bueno, yo el capítulo de la rodilla ya te digo yo que ha sido mi capítulo estrella en tu libro No te lesiones más, en los consejos del fisioterapeuta en el que confían 2 millones de personas, de Tony Pérez. Lo del ligamento cruzado me ha llamado muchísimo la atención. Me ha encantado lo de la tendinopatía rotuliana, que es algo que no se reconoce tan fácil. Lo del menisco ya te digo, pero me ha gustado también mucho lo del quiste de Baker, que es algo que yo desconocía, o sea que poco a poco he ido aprendiendo también más cosas. Lo de la pata de ganso, claro, todas me sonaban porque por casi todas he pasado. Entonces la ruta del deportista. Claro, la ruta del corredor en este caso. Pero hay algo que se repite. Bueno, el capítulo del tobillo también me ha gustado mucho, tengo que decir, aunque sí, yo por el tobillo he pasado menos, ¿no? Pero quizá por la periostitis tibial, ahí sí que le he dado un poco de caña. Yo he pasado más por el tobillo que por la rodilla, por desgracia. Sí, no. De hecho, la periostitis es una cosa que, claro, por eso hay que ir al fisio, para descargar toda esa tensión que se queda ahí acumulada y deriva en una lesión. Pero hay algo que sí que me ha parecido una máxima que ha continuado durante todo el libro. Y lo dices precisamente en el capítulo de la rodilla. Prevención tiene un sinónimo, fuerza. Sí, de hecho yo les dije, mira, vamos a hacer un capítulo, al final del capítulo siempre se pone prevención,
porque es que todo gira en torno a lo mismo, la fuerza. La fuerza, bueno, siendo muy reduccionista, obviamente hay muchos más factores, pero la fuerza es el punto base para todas las demás capacidades que tú vayas a tener. Tú no puedes hacer un deporte si no entrenas fuerza. No No, puedes. pero es que Te vas a esto lesionar. El tradicionalmente ha sido así. Yo Claro, lo de la el fuerza lo estoy deporte- escuchando en los últimos años, pero te diré más, experimentándolo yo o poniéndolo en marcha, me he dado Sí. cuenta de que cómo he podido pasar tantos años corriendo sin hacer un trabajo específico de fuerza. Claro, así te lesionas. Claro, si no haces ese trabajo específico de fuerza. Pero a mí, sin embargo, por ejemplo, me está sirviendo más y es algo que tú comentas también en tu libro y que yo lo leía y decía, claro, esto lo tenía que haber leído hace 5 años. Efectivamente, has tardado mucho en hacer el libro, tenías que haber hecho antes. Pero Lo podían hacer antes. bueno, pero aún así está, el libro está. Pero sí que es cierto que mejora muchísimo el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza mejora las lesiones, o sea, hasta el punto de que yo, desde que empecé a hacer trabajo de fuerza, estoy experimentando que me duele menos la lesión que arrastro. Y entonces no hay más que ponerlo en práctica para darse cuenta de que es acertado el consejo que nos das y no puedo comprender cómo no lo hemos averiguado antes. Bueno, yo diría que se ha averiguado. Sí que es verdad que, vamos a decir, los últimos 20 años. Anteriormente no había tanto. De hecho, esto ha habido... Lo que pasa es que como ha aumentado también en el deporte mucho la cantidad de eventos en los calendarios, pues la gente se lesiona también. Pero ha sido el gran avance del rendimiento el incluir la fuerza. A mí me encanta una palabra que tú has utilizado que es específico. Igual que el calentamiento, hay que hacerlo específico para el deporte que vayas a hacer, la fuerza también. Es decir, si tú eres corredor y te dedicas a intentar tener el bíceps lo más grande posible en el gimnasio, hombre, lo puedes tener y vas a tener un bíceps muy bonito, lo vas a ir luciendo por ahí, pero no es lo más rentable. ¿Qué significa esto? Que no solo es entrenar fuerza, sino es hacer la fuerza específica para la carrera. ¿Cómo se hace esto, Tony? Pues, por ejemplo, aumentando tu capacidad de salto, aumentando tu capacidad de aceleración, aumentando tu capacidad de desaceleración. Con todos ejercicios que sean pliométricos, que es una combinación de saltos, de salida rápida, desde parado, desde una altura, etcétera. Hay muchísimos tipos de ejercicios. Y dando muchísima fuerza a la musculatura de las piernas y del abdomen. Porque el abdomen, volvemos a esa cajita, al core, esa cajita es la producción de fuerza. Sin ella no hacemos nada, nos caemos al suelo. Entonces, el que se haya dado más, vamos a decir, la tabarra con el entrenamiento de fuerza ha venido fantástico, sobre todo en el deporte de élite. ¿Qué pasa? Volvemos al principio de la charla. ¿Qué pasa en el deporte que no es de élite? En la gente normal, que somos casi todos. Pues que aquí la cagamos mucho porque no dedicamos el tiempo que deberíamos a esa prevención. Porque es lo de siempre, tú quieres el resultado, ¿no? Tú quieres correr 10 kilómetros, terminar la carrera, y lo quieres ya. Pero no te das cuenta que tu cuerpo, por mucho que tú estés delgadito, que estés bien físicamente, que tu cuerpo no está adaptado a la carrera. Y este es el gran fallo. Pensar que un deporte no te va a lesionar. Un deporte te va a lesionar. Si tú no eres capaz de tener la capacidad exacta de hacerlo. Esto pasó, por ejemplo, con el CrossFit. El CrossFit se ha tildado muchísimo de lesivo y efectivamente es un deporte muy demandante y te puede llegar a lesionar, pero no te lesiona en sí el deporte, te lesiona que tú no seas capaz de tener esa conciencia corporal de decir, es que yo no tengo tanta movilidad, es que yo no tengo tanta técnica, es que yo no tengo tanta fuerza, es que yo no tengo tanta estabilidad. Esas son las preguntas y con los corredores pasa lo mismo, pero tú realmente ese cuádriceps te va a aguantar durante 40 minutos extendiéndote la rodilla, que es su función. Seguro que sí. Seguro que sí, te dirás sí, pero tú entrenas para ello, te dirás no. Pues entonces te estás ganando una papeleta muy grande para lesionarte. Y realmente este es el problema. El problema es ese. El problema es que, ¿por qué no lo hacemos? Pues por falta de tiempo, porque como no vemos el resultado inmediato, no tenemos el hábito, no lo comprendemos, ¿no? Pensamos, bueno, pues ya está, para adelante como lo de Alicante. Y después, pues en mi libro, por ejemplo, pues tiene 20 lesiones, tanto en la rodilla como en el tobillo. De hecho, ya hay una que se llama el síndrome del corredor. Sí, cierto, está en el capítulo de la rodilla, cierto es. Claro, porque ya son tan comunes que
que siempre se cierran los mismos factores, ¿no? El no haber tenido una preparación, el no haber controlado la carga que tenías encima, que la carga no solo es tu entrenamiento, sino es tu descanso, tu alimentación, es si te has enfadado con tus padres, si te has dejado tu novio, tu novia, todo. Entonces, ese cóctel hay que tenerlo controlado. ¿Qué pasa? Que como de nuevo no nos dedicamos plenamente a esto, es muy difícil hacerle entender a una persona que tiene cuántas horas en el día a lo mejor libre, 5 o 6 horas, que tiene que dedicarle un tiempo de disciplina a mejorar su rendimiento en el deporte. Uy, ojalá tuviéramos 5 o 6 horas libres. Yo, mira, también te digo que... Me he calentado. Sí, 4... es verdad. No, yo, las que me dan, sí que te digo que si tengo media hora que me voy al gimnasio. Optimizo el tiempo en la medida de lo posible, siempre en función de la fuerza, porque una vez que te has lesionado, cuando quieres volver, te das cuenta de que si quieres correr, tienes que hacer fuerza. Y esto me ha quedado clarísimo también a lo largo de todo tu libro. No te lesiones más. Los consejos del fisioterapeuta en el que confían 2 millones de personas, de Toni Pérez, al que todo el mundo le conoce como @fisioteduca. Tienes un montón de gente detrás de ti. Toni, yo te agradezco mucho porque si tienes tanta gente detrás de ti, eso significa que los consejos que estás dando funcionan. Y a mí esperemos que más de uno se lesione igual, ¿eh? Tampoco... No, sí, yo creo que lesionarnos nos vamos a lesionar igual, pero por lo menos vamos a saber identificar estas lesiones y también vamos a poner de nuestra parte para evitar que lleguen. Si en algún momento llegan, pues por lo menos que lleguen lo más tarde posible o que nos pillen preparados, porque también cuando estás preparado y haces un trabajo más específico y las lesiones se recuperan antes. Entonces, bueno, esto es importante. Eso por cerrar con esto, que me ha encantado esa narrativa. De hecho, la verdad que en cuanto a paciente, serías tú paciente perfecto, de decir, sé que te vas a recuperar porque sé que vas a tener ese optimismo que te da el deporte, que incito otra vez al pensamiento de que el optimismo no es algo como todo de flores, sino lo que tú dices, ¿no? El tener en cuenta ese trabajo diario y hacerlo porque tienes que hacerlo. Pues, como tú dices, exactamente, si tú entrenas, ya no solo vas a prevenir lesiones, vamos a decirlo así, sino que también cuando te lesiones vas a recuperarte antes. Porque conoces tu cuerpo, conoces tus límites y, sobre todo, porque has aumentado tu capacidad previamente. Entonces, no partes de una base tan baja, sino que partes de un escalón superior. Para que la gente también pues tenga, cuando diga, bueno, tengo ganas de hacer algo, pues diga, bueno, pues también tiene ese puntito más que si lo piensas, pues es totalmente acertado. Y que juega a favor nuestro. El trabajo, el entrenamiento y la prevención juega a favor nuestro porque practicando deporte yo por lo menos somos libres, nos sentimos libres, somos felices, genera endorfinas, nos hace sentir mejores, aumenta la esperanza de vida en la gente que ya tenemos más edad y es importante, ¿no? El evitar las lesiones. No tiene tampoco conflictos de intereses, ¿no? Que hay muchas veces que te dicen, no, haz esto, cómprate esto, y hay detrás un conflicto grande de, es que yo estoy pagando, ¿no? Vale no sé cuánto dinero. No, hacer deporte es gratis. O sea, hacer deporte es realmente gratis. Tú salir a correr es gratis. Eso es. O sea, bueno, las zapatillas hay veces que se pasan, con el precio. Pero... Ahora con la fibra de carbono es verdad que... Pero sí, estoy absolutamente en tu onda. No te lesiones más. Los consejos del fisioterapeuta en el que confían 2 millones de personas, de Toni Pérez, @fisioteduca, es donde le podéis encontrar en Instagram. Muchísimas gracias, Toni, por acompañarnos estos minutos. Hemos estado un montón de tiempo hablando. Se me ha hecho que me ha pasado rapidísimo. Se me ha hecho cortísima la entrevista, pero te agradezco mucho. Los que quieran saber más, los que quieran conocer más, este libro No te lesiones más, que es lo que yo pienso hacer. Siguiendo tu libro, no lesionarme más. Toni, muchísimas gracias. Nada, a vosotros, repito que gracias por la cercanía, por darme también la oportunidad, por leeros el libro de verdad y por esta entrevista tan guay que, como tú dices, voy a decir las mismas palabras que tú, se me ha pasado volando y un abrazo a todos los oyentes. Pues lo mismo digo, un abrazo. Toni Pérez, no te lesiones más.
Cruzamos la meta de esta carrera popular en forma de programa de radio, no sin antes aconsejaros que os quedéis con la programación de Radio Marca y prometeros que volveré el próximo viernes para seguir hablando de atletismo y salud aquí en Cuídate Runner. Hasta la semana que viene.